marxismo es una corriente filosófica, política y económica basada en las ideas de Karl Marx y de Friedrich Engels, quien fue su profesor en la universidad. El marxismo rechaza la imposición del capitalismo como sistema de producción y defiende la construcción de una sociedad sin Estado y sin clases. Karl Marx nació en 1818 en Trèveris, Prusia, y murió en 1883 en Londres. Estudió en la Universidad de Berlín, Bonn y Jena. Estudió Derecho, Filosofía e Historia. Estuvo influenciado por las doctrinas racionalistas de la Revolución Francesa. Es autor de obras muy relevantes, como el Manifiesto Comunista y el Capital. Marx analiza el sistema de producción capitalista y propone una manera de terminar con la desigualdad entre empresario y obrero. Conceptos como el materialismo histórico, según el cual las condiciones materiales de la vida condicionan nuestra forma de pensar. Alguien que vive en un palacio pensará como un rey y alguien que vive en una choza pensará como un pobre. Además, la plusvalía, que se refiere a las utilidades que genera la empresa capitalista cuando el obrero emplea una parte de su jornada laboral para cubrir el costo del sustento de su familia, de su núcleo familiar, el cual se denomina salario, y la otra parte de la jornada trabaja en teoría gratis, sobre lo cual se genera una plusvalía que fundamenta y consolida la riqueza y las ganancias de la clase capitalista. Para Marx, el motor de la historia ha sido la lucha de clases, porque es debido a los modos de producción que se aumenta la brecha de desigualdad económica, política y social desde principios de la humanidad. Lo anterior se refleja en el antagonismo entre esclavos y patricios en la época de los esclavos, en el feudalismo entre siervos y señores, y en el capitalismo entre proletarios y burgueses. Así, la clase dominante controla los aparatos políticos e ideológicos, promoviendo y alimentando aquellas ideologías y doctrinas que le favorezcan a sí mismas. Marx expone, mediante el análisis de la lucha de clases, cómo la imposición de las clases socioeconómicas impuestas por el capitalismo genera más desigualdad en la sociedad y cómo ésta se puede mejorar al abolir la estratificación social en su población. Marx nota que los países inmersos en la revolución industrial han duplicado su capacidad productiva. Sin embargo, los trabajadores continúan viviendo a nivel de subsistencia. Con un panorama más amplio de la situación, Marx argumenta que esto se debe a que el capitalismo busca impagar al trabajador con fin de sacar el mayor beneficio posible. El problema puede radicar en que durante la transacción el trabajador vende su mano de obra y por tanto ya no es dueño de lo que dicha mano de obra puede conseguir. La situación desventajosa de los trabajadores al necesitar subsistir y por ende no tener poder de negociación genera que el capitalismo pueda quedarse con las ganancias que según Marx provienen y son del trabajador. La propuesta de Marx de abolir la propiedad privada a manos de los capitalistas se argumenta en que tanto el trabajador sea dueño de su propia mano de obra podrá recibir los retornos proporcionales a su trabajo. No obstante, cabe resaltar que uno de los problemas que tiene la propuesta de Marx es que al momento de abolir la propiedad privada también eliminaría los incentivos personales a crecer y a producir buscando la mejora de su renta. Por último, se representa gráficamente en el mecanismo de flechas el resumen del cual está basado el marxismo. Eleanor Marx era una escritora, actriz, organizadora sindical, militante socialista, feminista, pionera del feminismo marxista y la primera biógrafa de su padre, Karl Marx. Trabajó para crear los primeros sindicatos de mujeres donde pedía cuidado para los hijos de las mujeres trabajadoras, educación obligatoria y defendió la jornada laboral de 8 horas en Reino Unido y Europa. Eleanor salía a las calles y hablaba con los trabajadores para entender sus preocupaciones y participar como oradora en las movilizaciones, siendo así una colaboradora muy cercana a su padre. Tuvo un importante aporte en el movimiento cuando publica junto con su esposo, Edward Aveling, su propio trabajo llamado La cuestión de la mujer, un punto de vista socialista. Eleanor defiende que la lucha por la emancipación de las mujeres solo puede lograrse en el socialismo y que esta es un prerequisito para aquel. Según los historiadores, se considera referente el pensamiento marxista liderado por mujeres en la historia del siglo XIX, y cuando su padre muere en 1883, Eleanor tenía 28 años y junto con Engels trabajó para preservar su legado, sus manuscritos y su correspondencia.